Buenos días a todos. Nos encontramos en la Universidad La Salle Saltillo. Mi nombre es Alejandro Gómez López y en esta ocasión les voy a presentar el caso Lagrand, que es Alemania contra Estados Unidos, un proceso que se llevó o que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia. Estamos a la materia de Derecho Internacional Público a cargo del doctor en Derecho Luis Lauro Rodríguez Inge. Y bueno, en esta presentación vamos a ver los antecedentes del caso, la norma aplicable al caso también, un poco del el contexto en el que se vivió el caso, para hablar de los tiempos y de las normas procesales. También vamos a ver un poco de las eh, resoluciones de la Corte en relación a los puntos petitorios de ambos países. Y por último voy a dar una opinión acerca del caso y de qué manera hubiera resuelto yo el mismo caso. Bueno, como antecedentes tenemos que los hermanos Lagrand eran de nacionalidad alemana, pero residían permanentemente en Estados Unidos desde su niñez. Esto no quiere decir que fueran nacionales americanos, sino seguían teniendo la nacionalidad alemana. Después, en Arizona, en 1982, fueron aprehendidos por un intento de robo frustrado en donde asesinaron al director del banco y otro empleado más fue herido de gravedad. Más tarde, en 1984, fueron condenados por varios delitos, como fue el de asesinato, de robo, entre otros. Y la pena que se les aplicó o a la que se les condenó fue pena de muerte a ambos. Cabe mencionar que desde 1982 que fueron aprehendidos, el consulado alemán en Estados Unidos no tuvo conocimiento de estos hechos hasta 1992. Más tarde, el hermano Carl fue ejecutado el 24 de febrero de 1999 por la pena que se le había aplicado. Y después, Walter, el 3 de marzo de 1999, estaba como calendarizada su ejecución, por lo que Alemania, un día antes, acudió ante la Corte Internacional de Justicia para imponer un escrito en donde pedía la intervención de la Corte al caso en concreto y la aplicación de medidas provisionales que fueron aceptadas. Sin embargo, Walter fue ejecutado el 3 de marzo, es decir, un día después de la intervención de la Corte en el caso en concreto. Bueno, hablando un poco de la norma aplicable, me permití transcribir el artículo 36 de la Convención de Viena y resaltar asimismo las palabras claves en este artículo. Básicamente, ¿de qué habla este artículo? Este artículo les otorga derechos a los nacionales de cualquier país que sea parte de la convención o que haya aceptado la convención a comunicarse libremente con su consulado toda vez que sea arrestado o puesto en prisión preventiva. Y es muy importante remarcar que se pone el tiempo, una condición de tiempo que es sin demora alguna. Entonces, tiene que ser inmediatamente después del conocimiento de que las personas no son nacionales. Y de la misma manera como le implica un derecho a los arrestados, también le implica una obligación al Estado que los somete para avisar al consulado más cercano y que sea competente de reconocer, para de esta manera organizar su defensa y que tenga un acceso a la justicia digno. Es lo que versa el conflicto principal, que más tarde vamos a ver cómo lo alegaban las violaciones Alemania y cómo respondió Estados Unidos al respecto. También en el párrafo segundo de del mismo artículo, se manifiesta
que no obstante ya hayan reglas establecidas de aplicación interna en un país, se tienen que seguir o llevar a cabo estas consideraciones o estas obligaciones que el artículo 36 de la Convención de Viena establece. Otra parte interesante es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en el artículo 41, en donde nos habla de las medidas provisionales, de cómo se van a llevar a cabo, quiénes van a ser los competentes para velar por estas medidas provisionales, y lo transcribí de la misma manera porque hay un argumento o un punto de conflicto dentro de la litis que versa sobre el texto en sí y los vocablos del mismo artículo. Y bueno, pues nos dice nada más que la Corte va a tener facultades para indicar y medidas provisionales para resguardar los derechos que estén consagrados en los instrumentos internacionales. Y de la misma manera que el Consejo de Seguridad va a ser el que va a conocer de estas para su aplicación. Bueno, de manera comparativa hice una tabla en donde podemos ver los argumentos tanto de Estados Unidos como de Alemania. Dentro del escrito, Alemania alegaba la violación del artículo 36 de la Convención de Viena por parte de Estados Unidos. Y Estados Unidos se manifiesta al respecto diciendo que la Corte defiende derechos privados y que por lo tanto no es competente, porque bien sabemos que la Corte Internacional de Justicia solo es competente para juzgar Estados-naciones. Entonces, Estados Unidos alegaba que no estaba pues sobrepasando sus facultades defendiendo derechos privados de las personas. En un segundo momento, dice Estados Unidos que Alemania pretende tomar a la Corte como un órgano de última instancia interno. Entonces, por lo mismo dice, la Corte no es competente para conocer de este asunto porque no es otra instancia que esté contemplada dentro del sistema jurídico americano. Asimismo, dicen que los hermanos no agotaron todas las instancias internas que había dentro de Estados Unidos, por lo tanto no puede ser competente la Corte porque todavía hay instancias que son aplicables dentro de Estados Unidos y las cuales los hermanos no ejercieron en derecho, en forma, en tiempo. Sin embargo, la Corte falla a favor de Alemania, porque Alemania al mismo tiempo dice: el caso versa sobre el incumplimiento de un instrumento internacional que es la Convención de Viena y no sobre todos los alegatos que hace Estados Unidos, por lo tanto sí es competente porque se trata de la interpretación y de la aplicación de una norma de carácter internacional a los cuales ambos países se sometieron. Otros argumentos o alegatos que se hacen es que las medidas provisionales no tienen un carácter vinculante. Y a esto me refiero al artículo 41 del Estatuto de la Corte, en donde queda establecido la aplicación de las mismas medidas provisionales. Y aquí una problemática muy interesante desde mi parecer, porque versaba sobre los vocablos utilizados en las disposiciones internacionales. Sin embargo, la Corte dice que según la interpretación de los textos y remitiéndonos al origen de la norma y comparándola con la misma norma pero en la redacción francesa, dice que estos vocablos sí deben de ser interpretados como vinculantes y no como meramente sugestivos. Entonces debían de haberse tomado en cuenta. Bueno, y por último, otro argumento que hacía Estados Unidos es que la Corte no tiene facultades para imponer medidas de garantía de no violación o de no repetición de estas conductas porque no está dentro de sus facultades.
Sin embargo, la Corte y Alemania alegan al mismo tiempo que tiene la Corte competencia para conocer sobre la reparación del daño. Y dentro de la reparación del daño se tienen esas medidas de no repetición, o sea, de garantía, y por lo tanto sí es competente la Corte. Algo que me llamó mucho la atención es que Estados Unidos alegaba mucho, demasiado, sobre la admisibilidad de la demanda o del escrito y también de la competencia de la Corte, más que las cosas de fondo. Porque también es de advertirse dentro de la contestación de Estados Unidos que dice, ok, hice mal, sí cometí una violación de la Convención de Viena y pido perdón. Así es como lo dice dentro del escrito. Sin embargo, después alega todos estos puntos respecto a la competencia de la Corte. Bueno, la resolución de la Corte, para finalizar, dice que la Corte sí es competente para conocer del caso, y esto solamente lo basa en el incumplimiento a un instrumento internacional. También queda resuelto que Estados Unidos incumplió con el artículo 36 de la Convención porque hubo una aceptación incluso del mismo país, de Estados Unidos, y se manifestó que sí había incumplido con el artículo. Después, la Corte asimismo se manifiesta diciendo que existe un nexo causal entre el incumplimiento de la norma internacional y la ejecución de los hermanos, ya que si se hubiera llevado a cabo el debido proceso, es decir, la asistencia consular, los hermanos hubieran tenido un debido acceso a la justicia y hubieran podido defenderse, y posiblemente podrían haber evitado la ejecución de la pena de muerte. También cabe mencionar que hubo una incompetencia del asesor o defensor público que el Estado americano le proporcionó a los hermanos Lagrand, porque los hermanos Lagrand no tenían conocimiento de que podían acceder a un derecho de asistencia consular. También nos dice la resolución que la Corte es competente para conocer de las medidas de reparación por una violación de la norma internacional. Lo mismo que decíamos anteriormente, que se alegaba que la Corte no podía como que establecerle medidas de no repetición a Estados Unidos, pero la Corte dijo, claro, soy competente porque esas medidas de garantía están incluidas como una forma de reparación del daño. También es remarcada dentro de la resolución de la Corte que no es suficiente con pedir disculpas, que es la primera forma de expresarse de Estados Unidos. Dice, incumplí y pido disculpas. La Corte, sin embargo, dice, no es suficiente como concepto de reparación del daño. Sin embargo, también dice que las normas sustantivas y procesales de Estados Unidos no violentan o no contrarían el estatuto de la Corte, ni tampoco el artículo 36 ni la Convención de Viena. Entonces, por lo tanto, se queda como en una laguna la reparación del daño, porque no se materializa dentro de la modificación o de la adición de alguna disposición dentro de las normas sustantivas o procesales de Estados Unidos. Bueno, ahí también resalto yo que las medidas de no repetición pues no se quedan como firmes. Y por último, en mi opinión, pues yo coincido con el fallo que hubo. Creo que la Corte sí era competente para conocer del caso, toda vez que versa sobre un incumplimiento de una norma internacional.
pero de la misma manera considero que los castigos deben de ser más severos. Por ejemplo, yo hubiera considerado la modificación o la creación de algún procedimiento especial de ejecución de sentencias de pena de muerte y otras penas graves, a un sometimiento de una revisión oficiosa por parte del consulado del sentenciado. Sin embargo, también cabe resaltar que el actuar de Alemania no fue del todo conforme a derecho, ya que si bien hizo su intervención, la hizo un día antes de la ejecución del sentenciado. Entonces, creo que debe de haber también normas de carácter procesal para indicar obligaciones a los estados en conforme a su actuar o su intervención dentro de este tipo de procesos, porque considero que fue fuera de tiempo la intervención de Alemania, y a esto la Corte dice que también está, o sea, en este sentido, porque si bien Estados Unidos, como sabemos, es una federación, entonces la relación que tenía la Corte es entre países, y cada estado tiene la aplicación de diferentes normas en diferentes materias, como lo puede ser en materia penal o criminal. Entonces, tenía que hacer un procedimiento de que la Corte comunicara al Estado, también al Estado-Nación, a Estados Unidos, a la Federación en sí, y luego la Federación comunicara al Estado en concreto, es decir, a Arizona, de las medidas provisionales. Pues no se pudo llevar este proceso a cabo por las barreras que tiene naturales por la conformación del Estado, y pues se violentaron. A fin de cuentas se terminó ejecutando a los hermanos, y pues este caso sirvió de antecedente para algunos otros respecto de la asistencia consular. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias.